Gracias, Andrés. Muchas gracias por el saludo siempre cordial, siempre afectuoso de los queridos hermanos en Concepción. Espero yo no tener problemas con la internet. A veces es un poco inestable mi conexión también, así que me ha pasado que la conexión me bota y después me conecta. Así que si ven que me desconecto, no es que no me gustó el mensaje y me fui, sino que es... eh, y aunque no me esté gustando, no me saldría de esa manera. Bien, espero que estén todos bien y que hayan tenido una buena semana desde que estuvimos juntos la última vez. Como ya decía Andrés, estamos en el libro de Sofonías, un libro poco conocido, poco estudiado, poco usado en general, pero que forma parte del canon y como tal es provechoso, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es poderoso. Y vamos a leer, voy a compartir mi pantalla como hacemos constantemente para ir leyendo juntos y vamos a tratar de avanzar hoy día hasta el capítulo 2. Creo que podemos llegar hasta el versículo 3, el que me interesa terminar el día, por lo menos llegar hasta ahí. El versículo, bueno, ya creo que todos saben que el tema principal o central de Sofonías es el anuncio de la venida inminente del día de Yahvé. Hemos aprendido que el día de Yahvé en la escritura no se refiere a un solo evento, puede referirse a más de un evento, pero todos esos eventos tienen algo en común y apuntan hacia un evento o a un desarrollo final. En un sentido, hay un día del Señor que sigue siendo escatológico, que sigue siendo futuro, pero ha habido manifestaciones ya de lo que es el día del Señor. Y el día del Señor uno tiene que entenderlo primeramente como una intervención divina, y a través de esa intervención Dios va a hacer justicia, va a corregir lo erróneo, va a establecer o restablecer un orden que se ajusta a su carácter y a su voluntad. Y en el caso de Sofonías, el mensaje, ¿verdad? Como vimos, ocurre durante los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Este rey Josías, como ya hemos visto, fue un buen rey, fue un muy, muy buen rey. Su padre y su abuelo fueron malos, perversos, y la escritura atribuye específicamente a Manasés, el abuelo de Josías, atribuye a Manasés la irrevocabilidad del juicio que viene sobre Judá. Dios no va a dar paso atrás, no va a echar pie atrás en cuanto a lo que Él ha establecido, en cuanto a lo que Él ha determinado sobre Judá. Judá, en un sentido, es más responsable que Israel. Recuerden, ¿verdad? El reino del norte fue al exilio durante el tiempo del imperio asirio. En el año 722, Samaria es finalmente capturada, Samaria cae, a Israel, también conocido como el Reino del Norte, va al exilio. Esto suponía ser también un ejemplo para el Reino del Sur, cuya capital era Jerusalén. Así que en ese sentido Judá era más responsable que Israel. Judá atestiguó las consecuencias de rebelarse contra el Señor. Judá vio los resultados de una nación que no quiso escuchar el mensaje de los profetas que Dios envió. Porque Dios envió a sus profetas. Envió a varios de ellos
diferentes tiempos, con mensajes que advertían acerca de lo mismo. Un pueblo que vivía lejos del Dios con quien tenía un pacto. Judá vio eso. Sin embargo, ellos no se volvieron al Señor. Aunque Josías fue un buen rey, la nación, Judá, Jerusalén, no se volvieron de su pecado. ¿Cuáles son algunos de los pecados? Ya los hemos visto. Pecados que Dios va a castigar, ¿verdad? Así abre Sofonías: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios considera que deben ser juzgadas? Dice el versículo 4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Perdón. Y el nombre de los ministros idólatras, literalmente sería sacerdotes idólatras, sacerdotes de otros dioses, sacerdotes paganos, con sus sacerdotes, vocablos diferentes, ¿verdad? Ministros idólatras y sacerdotes son dos vocablos diferentes. Va a exterminar el resto de Baal, lo que quede de Baal, cualquier resto que quede de Baal. Va a exterminar el nombre de los sacerdotes paganos. Va a exterminar a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Yahvé y jurando por Milcom. Va a exterminar a aquellos, entonces, dijimos en su momento que esto es lo que se conoce como sincretismo, el incluir a todo, ¿verdad? Todo es válido en mi adoración. Adoro a Dios, pero también adoro a Milcom, al ejército del cielo. A los que se apartan, el versículo 6, a los que se apartan de en pos de Yahvé, y a los que no buscaron a Yahvé. Una frase importante aquí en Sofonías, la idea de buscar al Señor. Buscar al Señor es equivalente a buscar su comunión, a buscar su presencia, a buscar una relación con Él. A Dios no se escapa ni se esconde. Por tanto, buscar aquí no tiene la idea de buscar algo que no sé dónde está. Más bien buscar tiene que ver con el deseo, con la voluntad. Tiene que ver con la voluntad, con la decisión de comprometerse en conocer más al Señor, en incrementar, en mejorar su relación con Él, en tener constante comunión con Él y someterse a su voluntad. Eso es buscar al Señor. No le buscaron ni le consultaron. La semana pasada vimos ya con un poquito más de detalle el versículo 7: calla en presencia de Yahvé el Señor. ¿Verdad? La expresión calla es un vocablo que casi podría equivaler a nuestro shh, ¿verdad? El vocablo es has. En inglés hay una expresión, hush, ¿verdad? De silencio. Tiene mucho que ver, sería supongo un vocablo, lo que le conocen como un vocablo onomatopéyico, ¿verdad? Un vocablo que se asocia con la manera en que suena, ¿verdad? La palabra, nosotros diríamos shh, silencio, eso es quizás la idea aquí. La idea es silencio, calla, Mipnei Adonai Elohim, calla delante de la presencia del Señor Jehová. Eso es literalmente lo que dice, pero se lee en hebreo Adonai Elohim. Adonai, para no decir Adonai Adonai, ¿verdad? Pues para eso se escribe diferente. Y la importancia de esta frase, obviamente, que es una frase no común, por lo menos es la única vez que aparece en Sofonía,
es obviamente engrandecer, ¿verdad? Es aumentar la grandeza de la identidad del Señor, hacerlo más evidente, hacerlo mucho más evidente. La razón por la cual se llama a los que van a sufrir el día de Yahvé es porque el día de Yahvé está cercano. Está cercano porque Yahvé ya tiene dispuesto, ya tiene preparado, ya tiene todo listo el sacrificio. Así que el día de Yahvé, vimos la semana pasada, se presenta en términos de un sacrificio. Un sacrificio que, como vimos la semana pasada, la idea de sacrificio va de la mano, va muy cerca con la idea de ira. Un sacrificio debe ser realizado, ¿verdad? Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tenía como propósito, ¿verdad? Uno de los propósitos era que el pueblo del pecado, el pecado del pueblo fuera perdonado y que el Señor pudiera mantener su presencia en medio de ellos. En ese sacrificio, una víctima tenía que morir, asumiendo el lugar del culpable. Aquí, en este caso, un sacrificio debe ser hecho. Y en este caso, el sacrificio son probablemente también los convidados. Castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, a los príncipes probablemente se refiere a los oficiales, quizás consejeros, y a los príncipes, los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Dijimos que esta expresión vestido extranjero se refiere probablemente a los sacerdotes o eh, quienes estaban aliados, comprometidos con un sistema religioso extranjero. Los profetas de Baal, de acuerdo a otros pasajes del Antiguo Testamento, se vestían de una ropa particular, de una ropa que los distinguía como sacerdotes de Baal. En el versículo 9, el Señor dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. La NBI dice: en aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral. Una frase difícil, texto hebreo no es 100% claro, por eso que las traducciones difieren. Si es que lo que se está diciendo aquí es saltar a la puerta o pisar la puerta, es difícil saber, pero esto se asocia con aquellos que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquí, llenar de violencia se asocia probablemente con las riquezas injustas, ¿okay? Riquezas que se han obtenido a costa, muchas veces a costa del pobre, a costa del pobre, a costa de los vulnerables. ¿Okay? La expresión violencia es una frase, una palabra, un concepto común en el Antiguo Testamento, y especialmente cuando se trata de apropiarse de las cosas de otro. Y el versículo 10 dice: y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. No hablamos tanto de estos versículos. La puerta del pescado probablemente sea una referencia. Aparece la puerta del pescado en otra parte en el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando se está reedificando la ciudad, se menciona la puerta del pescado. Y probablemente se menciona aquí porque el contexto tiene que ver con negocios, ¿okay? Con la economía. Este es otro de los problemas que el profeta Sofonías está incluyendo. Las riquezas injustas, por una parte, riquezas que se han obtenido con violencia, con robo, pero también está la idea de
decirle a aquellas personas que están aquí siendo alcanzadas por el mensaje, de que sus riquezas, sus negocios, no podrán salvarle cuando venga el día de Yahvé. Voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta. Noten ustedes que la NBI dice desde el barrio nuevo. Y este es un sector, efectivamente, en una sección nueva de Jerusalén. Puede ser que sea un lugar donde habían, obviamente, no solamente casas nuevas, sino que también quizás casas más lujosas. Pero dice que habrá gran clamor y gran quebrantamiento desde las colinas. Quebranto de las colinas probablemente se refiere al ruido de cosas que se quiebran. Y puede ser que se refiera a altares paganos que están siendo destruidos. Eso es probablemente lo que se refiere aquí. Luego dice, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Aquí otra vez la idea de cómo el día del Señor va a afectar la ciudad completa, ya no se podrá hacer negocios. Ustedes todos sabemos los efectos que hay en la economía, ¿verdad? Cuando viene alguna clase de catástrofe y obviamente una de las primeras cosas que se sienten es en la parte económica, los negocios y todo eso. Bueno, esto también está mencionado aquí. Y el Señor habla de aquellos en el versículo 12, los demás. Interesante, la palabra mercader, ¿verdad? Que se traduce mercader, es la misma palabra o la misma raíz de donde viene la palabra Canaán. Los mercaderes, que no son necesariamente amenazados por el juicio, pero que van a sufrir las consecuencias de este juicio. Versículo 12, lo vimos un poquito más, terminamos aquí la semana pasada, ¿verdad? El versículo 12 es muy importante en este libro de Sofonías. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré. Literalmente es visitaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Este es otro de los problemas en Judá. Este es otro de los problemas por los cuales el juicio de Dios viene sobre su pueblo. No olvidemos que este es su pueblo. Este es su pueblo, es Judá, es Israel. Y ellos han voluntariamente persistido en no buscar al Señor, en ser infieles al pacto que ellos tenían con el Señor. Y el Señor no puede ser indiferente a ellos. Él no puede ser indiferente a la indiferencia de su pueblo, a la negligencia de su pueblo, a la injusticia que su pueblo comete. Y va a ser tan minucioso el juicio del Señor que nada quedará sin ser escudriñado. La idea aquí entonces es, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, es decir, cada aspecto de la vida de Jerusalén y aún aquellas cosas más remotas, más oscuras, van a ser testeadas por la luz de Dios. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilo como el vino asentado. Aquí se refiere a las personas como aquellos sedimentos del vino que van reposando en el fondo del barril o del tonel donde el vino está, hasta que llega el momento de que sean quitados de ahí. En otras palabras, hay una especie de ironía aquí donde hay una falsa seguridad de tranquilidad, pero realmente lo que está ocurriendo es que se están asentando lentamente hasta que va a llegar el tiempo en que el Señor va a derramar su juicio. ¿Cuál es la actitud de estas personas? Ellos dicen en su corazón, cuando alguien
donde en la Biblia se ocupa esta expresión, decir en el corazón, hacer de corazón, tiene que ver otra vez con la voluntad, con la actitud, con la disposición, con la manera de pensar. ¿Mm? Con su manera de pensar, con su manera de ver las cosas. Tiene que ver con una mentalidad, con la actitud. ¿Cuál es la actitud de esta gente? Dicen, el Señor realmente no va a hacer nada. No hará ni hará bien, ni hará mal. Ese es el concepto que ellos tienen de Dios. Un Dios que no se involucra. Adoramos a Dios, porque eso es lo que dice el capítulo 1, ¿verdad? Están adorando a Dios, pero también están adorando al ejército del cielo. Pero lo más triste es que estas personas dicen, Dios es un Dios que no se involucra. Dios es un Dios que no hace nada. Así que en el fondo da lo mismo lo que nosotros hagamos. ¿Mm? Da lo mismo que lo que nosotros hagamos porque Dios no va a hacer nada. Dios no va a intervenir. No se involucra. Y esto es algo horrendo. Es horrendo pensar de esta manera acerca de Dios. Un Dios que está desligado de los eventos, de las actividades de su pueblo. Todo lo contrario, Dios sí es un Dios que interviene. Esta no es la única vez donde uno encuentra esta actitud. Estaba tratando de buscar una cita del profeta Sofonías, pero no la encuentro en este momento, donde se habla también de algo similar, de que realmente Dios no va a intervenir, no va a hacer mucho. Hay una idea similar en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, donde la gente se queja y dice, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad? ¿Dónde está el Dios de justicia? No pareciera que hay un Dios, no lo vemos intervenir. Obviamente esta clase de pensamiento es un desafío, eh, ¿cuál es el adjetivo que ando buscando? Es un desafío irreverente en cuanto a Dios y en cuanto a su manera de hacer las cosas. Bueno, el versículo 13 dice el profeta, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Noten ustedes cómo se revierte, ¿verdad? Se revierte todas las promesas que Dios había dado a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra, ¿verdad? El Señor les dice a ellos que van a ocupar casas que ellos no edificaron o ciudades que no edificaron. Van a comer de árboles que no plantaron, porque se iban a quedar con todo aquello que el Señor les daba. Pero ahora el Señor les dice, van a perder todo eso. Van a perder todo eso. Y aquí hay el primer indicio de que el día del Señor para Judá se va a manifestar en una invasión armada, en una invasión militar. El texto dice, por tanto, serán saqueados sus bienes. La NBI dice, en botín se convertirán sus riquezas. Pero la palabra, ¿verdad? Un vocablo que aparece aquí, Jailam, ¿verdad? Donde viene la palabra Jail, que se tradujo aquí como bienes. Este mismo vocablo, si se acuerdan, el Proverbios 31,
¿Se acuerda de la mujer virtuosa? Alguna vez he mencionado esto, ¿verdad? Eshet Hayil, la mujer virtuosa. Esa expresión, esa palabra Hayil, es una palabra que también se ocupa para hablar de voz. Un vocablo que puede significar no solamente virtuoso, creo que esas son las menos veces que significa eso. Hayil generalmente significa valiente, también significa poderoso, puede significar ejército. Y entonces aquí es interesante porque puede ser una referencia a las riquezas que serán saqueadas. Algo más literal sería, y serán las riquezas para saqueo, o serán los bienes para saqueo. No saqueo de Lucas, Lucas 19, por si acaso. Ese saqueo es con Z. Serán para saqueo con S. Saqueo, saquear. Serán para saqueo. O también podría ser, y será el ejército, o estará el ejército para saquear o para saqueo. Ambas cosas, ambas lecturas son posibles si entendemos el vocablo Jail, puede ser entendido como bienes, o puede ser entendido como guerreros, como un ejército. Así es como lo toman algunos eruditos. Es posible que así sea y sería un indicio de qué clase de juicio es el que el Señor va a traer sobre Jerusalén. Lo importante aquí es que todo lo que ellos trataron de conseguir no lo van a poder disfrutar. Esto es muy frustrante para la existencia humana, ¿verdad? Trabajar tanto para tener algo que no voy a poder disfrutar. Esta es una de las cosas que en otro libro, en otro tema muy diferente, ¿verdad? El libro de Eclesiastés se pregunta, dice, ¿qué sentido tiene? Dice, ¿verdad? El Kohelet, el predicador, el que reúne, ¿verdad? Así se llama el libro en hebreo, Kohelet, el que reúne. Él dice que lata, no dice que lata, pero lo estoy chilenizando, que lata que que alguien trabaje tanto, que se enriquezca tanto, para que después se muera y que no tenga idea quién va a venir y va a malgastar todo lo que ganó. Eso es lo que dice el Kohelet. Tanto trabajar para que después te alcance la muerte y otro va a venir y va a malgastar todo lo que esa persona ganó. Bueno, eso es frustrante y el tema de Eclesiastés es diferente, obviamente, el de Sofonía. Está hablando de que el sentido de la vida, obviamente, solo tiene sentido cuando el Señor tiene la prioridad, es el número uno, ¿verdad? Esforzarse tanto para tener algo que no puedo retener y más encima sin Dios es absoluta pérdida. Pero hay algo, ¿verdad?, en común aquí en la idea de que algunos van a edificar casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. No podrán disfrutar de su riqueza, no podrán disfrutar de lo que consiguieron con tanto trabajo. Tanto se afanaron, y finalmente no lo van a poder disfrutar. Otros lo van a disfrutar. Invasores vendrán y saquearán esos bienes, saquearán esas casas. No podrán habitar sus casas los que las construyeron. No podrán beber del vino de sus viñas. Qué triste. Qué triste pensar en personas como el pueblo de Judá, que tenían una tremenda posibilidad de vivir una vida enriquecida por su relación con Yahvé. Y sin embargo, se enfocaron solo en ellos mismos. Se enfocaron solo en sus propios negocios. Se enfocaron solo en sus propias cosas. Se enfocaron solo en sus propios objetivos. Poder tener, poder construir. Y eso a costa del pobre, porque eso es lo que sucedió. Eso es lo que el profeta Habacuc se queja. Cuando vimos el profeta Habacuc, vimos eso, cómo él se quejaba, algo que también pasó en Israel, en Samaria, algo que el profeta Amós está denunciando. El profeta Miqueas también está denunciando algo similar. Y creo que
este es un buen momento para detenernos, ¿verdad? Y pensar en qué estamos gastando toda nuestra energía y nuestras capacidades y nuestros recursos. ¿Cuán- ¿Cuánto de eso está siendo usado para la gloria de Dios y para la expansión del reino? Bueno, dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Entonces aquí viene este versículo tremendo: cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Yahvé. Gritará allí el valiente: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Día terrible. Si usted quiere tener una idea de cómo se expresó este día de Yahvé en la experiencia de Jerusalén, usted tiene que leer el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones describe de manera gráfica y terrible la desolación, la destrucción que el profeta tiene que ver. ¿Eh? Hay muchas cosas ahí, ustedes podrían verlas en Lamentaciones. Estoy buscando un versículo aquí, por ejemplo, el capítulo 2: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor y todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. En el capítulo 1 habla de la aflicción que sufre el pueblo dentro, ¿verdad? Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, hoy a ver, y ve que estoy abatida. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Yahvé me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Un versículo que a veces se ocupa en la cena del Señor para hablar del Señor, pero el versículo aquí se refiere a Jerusalén, se refiere al sufrimiento de Jerusalén, las muertes, los niños muertos en las calles, las personas muertas en las calles, los cadáveres por todas partes. Ese es el día de Yahvé que Jerusalén experimentó, o la expresión del día de Yahvé el día de Yahvé que Judá experimentó. No hay nada, no hay esperanza en ese día. No, es un día oscuro, es un día de oscuridad. Eso es lo que el profeta Amós, lo vimos en la primera o segunda reunión, cuando introdujimos el libro de Sofonía, y vimos cómo el profeta Amós, una de las cosas que quiere hacer es desbaratar el falso concepto de que el día del Señor es algo bueno. El día del Señor es un día es una epifanía, es una manifestación gloriosa del Señor, donde Él va a destruir a sus enemigos. Y Amós les dice: nada que ver, están equivocados, ese día no será luz sino tinieblas. Y eso es lo que Israel experimenta. Israel experimenta esa oscuridad. Samaria experimenta esa oscuridad del juicio, de la destrucción. Así se describe también para Judá y para Jerusalén: día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de trompeta. Y qué terrible es pensar que Judá podía haber evitado todo esto. Jerusalén podría haber evitado todo esto. Por eso Dios le envió tantos profetas. Envió tantos profetas para advertir al pueblo del Señor que se volvieran de su idolatría, de su frialdad, de su falta de pasión por Dios.
El versículo 17, porque vamos a volver a este punto más adelante. El versículo 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yahvé. Esta es la razón. Pecaron contra Yahvé. Usted mira, pero todos pecan. Sí, es verdad, todos pecan. Y de hecho Israel tenía un sistema que Dios estableció para remediar el tema del pecado. Pero cuando aquí se habla de todos pecan, se habla de rebeldía, de una insistencia, de una porfía en no querer buscar al Señor, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Este es el versículo en el cual pensaba, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahvé. La riqueza que acumularon con tanta, eh, con tanta preocupación, con tanto esmero. Riquezas que sentían podrían garantizarles cierta seguridad. Pero ni su plata ni su oro podrán el día de la ira de Yahvé. Qué expuesto está el ser humano, ¿eh? Qué expuesto está el ser humano delante de Dios. Y nosotros nos sentimos protegidos a veces con tan poquito. Pero realmente delante de Dios no hay protección sino Dios mismo. Delante de Dios no hay protección sino Dios mismo. Solo Dios me puede proteger de la ira de Dios. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Este es un vocablo también importante. ¿Se acuerda cuando vimos el libro de Nahum y aprendimos ahí que Dios es un Dios celoso? Que el celo se asociaba, en Nahum se asocia primariamente con el hecho de que Él no va a permitir que su pueblo sea abusado por otro pueblo porque es su pueblo y Él no puede ser indiferente. Pero la mayoría de las veces en que Dios habla de Él como un Dios celoso está en relación con el pacto que Él tiene con su pueblo, el hecho de que Él no puede permitir competición de lealtades, de afectos o de confianzas. No se puede confiar en Dios y en los hombres o en los ídolos. No se puede adorar a Dios y adorar también otras cosas. Dios es un Dios celoso. El día de Yahvé para Judá significó que Dios arrasó con Judá y arrasó con Jerusalén. Y eso fue motivado por su celo. Recuerde que el celo no es como el celo humano, no es como nuestro celo. Un celo que muchas veces es infundado. Un celo que muchas veces es un pecado. En el caso de Dios no, su celo es santo. Dios no puede hacer nada que no esté motivado por su propio carácter y por su propia naturaleza. Termina el versículo diciendo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Notan ustedes cómo aquí se generaliza otra vez? Se habla de todos los habitantes de la tierra. Así parte el capítulo 1. Parte hablando de que el juicio es sobre todos los habitantes de la tierra. Bien que aquí la expresión la tierra se refiere a la tierra de Judá, pero muy probablemente lo que sucede en Judá de manera local y específica es algo que va a suceder de manera global y generalizada cuando se manifieste una vez más el día de Yahvé. De manera global, de manera mundial, algo que va a ocurrir, que no ha ocurrido todavía, pero que va a ocurrir. El versículo 1 al capítulo 2, vamos a entrar a una sección donde los juicios van a caer sobre las naciones, pero todavía está Judá en el ojo del huracán aquí. Todavía es parte del mensaje del profeta. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros.
Interesante el versículo 1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. La expresión sin pudor, yo no sé muy bien, no sé mucho de la historia de la traducción de la Reina Valera y no sé en qué estará la Reina Valera más actuales. Creo que acaba de salir otra Reina Valera actualizada. Es bueno actualizar la Reina Valera, ¿ok? La Reina Valera 60 es una buena traducción, pero hay que ir actualizando el lenguaje, ¿ok? Porque uno corre el riesgo de ser fiel, de querer ser fiel a una traducción, y eso siempre es peligroso. Somos llamados a no ser fieles a una traducción. Somos llamados a ser fieles a lo que Dios dice en su palabra, y para eso tenemos que entender bien lo que dice. Y la Reina Valera es una buena traducción, la Reina Valera 60, pero hay muchas partes que necesitan ser actualizadas. Y lo han sido, probablemente. Está la Reina Valera contemporánea. El otro día alguien me escribía preguntándome por la Reina Valera contemporánea. Muy buena traducción. Pero salió otra más. Creo que está muy nuevita. Está saliendo o acaba de salir. La Biblia Peshita, que ustedes ya han comprado, ¿verdad? Que yo le hago propaganda aquí, ¿verdad? Alguien me dijo me la compré porque el predicador dijo que había que comprarla, ¿verdad? Si usted se la compra, hace muy bien en tener. Esta es una traducción del SIA, traducciones más tempranas de la Biblia. Y interesante lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, congréguense, únanse, oh pueblo, sin instrucción. Otra vez aquí se parece bastante a lo que dice la Septuaginta. La Septuaginta ocupa un vocablo aquí, como diríamos, ignorante, ¿verdad? Y la idea de congregarse y meditar, bueno, sugiere la correcta actitud como mínimo ante lo que viene. Me gusta la traducción que hace la Peshita y la Septuaginta cuando hablan de un pueblo ignorante, un pueblo sin instrucción. Eso es lo que el profeta Oseas había dicho muchos años atrás cuando dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esta es una de las cosas que en lo personal me preocupan tanto, que hay una falta tan grande de instrucción, que muchas veces el cristianismo que vivimos se vive siguiendo una traducción o a veces peor, siguiendo una tradición. Y eso es algo que la iglesia no puede hacer. Nuestro cristianismo no está determinado por las tradiciones, ni por lo que nos enseñaron en el pasado, por muy respetable que hayan sido las personas que lo hicieron, porque no fueron infalibles, nadie es infalible. El pueblo de Dios siempre llamaba a examinar y a reexaminar lo que la Escritura dice, con todas las herramientas posibles. Y hoy día más que nunca hay herramientas para examinar lo que Dios dice en su palabra. El pueblo que le falta instrucción, porque se quedan con lo que aprendieron sin examinar, reexaminar lo que se escucha y cómo profundizar aún más lo que se escuchó. Bueno, esto es lo que hace la Septuaginta. Habla de un pueblo que se reúna, que se congregue. El reunirse, el congregarse, aquí son vocablos que se asocian, de juntarse, es un vocablo que se asocia con juntar paja. Y cuando se juntaba paja era para quemarse. Así que el lenguaje de juicio permanece. Y aunque me gusta lo que hace la Peshita y lo que hace la Septuaginta, creo que el vocablo hebreo, que tristemente se tradujo aquí sin pudor, no sé por qué se tradujo pudor, desvergonzado, diría alguien, un pueblo sin vergüenza. Pero este vocablo, la raíz hebrea, kasaf, es un vocablo que no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero una de las pocas veces que aparece es en el Salmo 84:3. Y el Salmo 84:3 dice lo siguiente. Dice, no podría haber puesto en la pantalla, pero ya me puse a buscar aquí. Dice, aún, perdón, es el versículo 2, la Biblia hebrea es el versículo 3. El versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos,
anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma. El vocablo hebreo kasaf se asocia con la idea de anhelar algo, de desear algo. Y una lectura literal del versículo 1 sería nación sin deseo, nación sin anhelo. No hay aquí no hay, ¿verdad? Se habla del pueblo, que sería el sujeto, pero no habla, no hay un objeto directo aquí. Simplemente dice nación sin sin deseo. Y me parece que por el contexto de lo que hemos visto aquí, tiene que ver con una falta de anhelo de Dios. Es un pueblo sin anhelo de Dios. Es un pueblo sin pasión por Dios. El salmista dice, anhelo tus atrios, Señor. Anhelo tu presencia. Te anhelo a ti. Y esto es algo que la iglesia tiene que estar muy pendiente también. ¿Qué es lo que pensamos de Dios? ¿Vemos a Dios simplemente a alguien como una fuente de las cosas que necesito? ¿O veo a Dios como alguien que anhelo? Que anhelo. Hoy día comenzamos a leer el libro de Éxodo con la familia. Ante la sugerencia de Mikey dijo, leamos Éxodo. Dijo, ok, me pareció una muy buena sugerencia. Había estado viendo las plagas el otro día, así que vamos a leer Éxodo. Y solamente hoy día leímos una pequeña introducción nomás de qué se trata el libro y cosas así, pero un versículo que leímos y que decía, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. De eso se trata ser cristiano. Se trata de saber quién es Dios y se trata de poder conocerle y anhelarle, desearle. Y lo que el profeta dice aquí es, ustedes son una nación sin deseo, una nación sin anhelo de Dios. Quieren a Dios para que los bendiga, quieren a Dios para que les dé cosas, quieren a Dios para que les solucione los problemas, pero no quieren a Dios. No lo quieren en su vida. Dios no hará nada bueno, Dios no hará nada, ni bueno ni malo. Pero ahí le vamos a hacer unos sacrificios, porque igual nos conviene tenerlo de nuestra parte. No tenemos que dejar de ver a Dios como alguien que nos va a dar cosas, dejar de verlo como simplemente alguien que provee. Creo que una de las cosas más tristes para un padre, para un papá, es ser visto simplemente como un proveedor y no como alguien con quien los niños o la cónyuge quiera estar. Pero no es lo mismo. Este es un pueblo sin deseo, sin anhelo por Dios. Congregaos y meditad antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Yahvé venga sobre vosotros. Buscad a Yahvé. Versículo 3. Buscad a Yahvé, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. Este versículo es demasiado importante como para dedicarle 2 minutos, así que vamos a tener que verlo en la próxima reunión. Pero ya les doy un anticipo. Noten ustedes que uno de los pecados que el Señor condena aquí en el capítulo 1 y el versículo 6 dice a los que se apartan de en pos de Yahvé y a los que no buscaron a Yahvé.
obviamente no le buscan porque no lo desean. No lo buscan porque no lo desean, porque su mente, su vida está llena de otras cosas que han reemplazado a Dios, por tanto no lo buscan. ¿Quiénes son los que buscan al Señor? Según el profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Bueno, los humildes, el vocablo humilde es un vocablo muy interesante porque es un vocablo que se ocupa muchas veces en el Antiguo Testamento para hablar del pobre, para hablar del afligido, para hablar de los que sufren en manos de los poderosos, de los ricos. El humilde también se traduce como manso. Moisés era Anav, era manso. Pero los humildes son aquellos que caminan junto al Señor. En el capítulo 6 de Miqueas, capítulo 8, el Señor dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La frase original dice algo así como caminar en humildad delante de su Dios. El humilde es aquel que se somete a Dios, es aquel que está dispuesto a buscar al Señor, aquel que está dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, que no se olvida del Señor. El humilde es aquel que está consciente de su flaqueza, el humilde está consciente de su debilidad, el humilde está consciente de su absoluta y total desesperanza aparte de Dios. Por eso es que el Señor dice: bienaventurados los mansos, los que reconocen su debilidad, los que reconocen su pecado, los que reconocen que humildes son los que anhelan a Dios, porque saben que fuera de Dios no hay nada que los pueda llenar. Esto es, creo, lo que Dios espera de nosotros también hoy. Y creo que deberíamos ser un poquito, creo que tenemos que hacer algo de juicio en términos de el mensaje de ira sobre Judá. Yo sé que a veces dice: guau, menos mal que nosotros no vamos a pasar por esto, menos mal que nos hablamos de la ira. Bueno, si un pueblo es infiel, si una iglesia es fría e indiferente a Dios, si nuestras iglesias, si su iglesia, si mi iglesia, si nuestras congregaciones, conocidas como asambleas, son frías e indiferentes, religiosas, legalistas, preocupadas en tener una forma y tradición en vez de promover el amor, la gracia y la justicia de Dios como parte del mensaje del Evangelio, y una iglesia que se ha acomodado en sus bancas sin hacer ninguna clase de esfuerzo mínimo por tratar de impactar la sociedad, ¿cree que Dios va a estar contento con eso? Yo al menos creo que no. Mi sentir es que no. Y si Dios no está conforme con un pueblo que ha recibido todo de parte de Dios, algo va a hacer. No vamos a ir al infierno probablemente, no vamos a ir ahí porque hemos sido salvos de esa expresión de la ira de Dios. Pero acuérdense que el escritor a los hebreos habla y dice: Dios juzgará a su pueblo. Y que el juicio comienza por la casa de Dios, como dice el apóstol Pedro. Así que tenemos que dejar de pensar, creo, que nuestra falta de pasión por Dios es gratis. No creo que sea gratis. Al menos mientras más estudio los profetas, más me doy cuenta de que Dios no puede ser indiferente. Porque ama a su pueblo y porque es celoso, Dios no puede quedar indiferente ante la pasividad, la frialdad de su propio pueblo. Que el Señor nos ayude a reflexionar, a autoexaminarnos. Aún hay tiempo. Buscad a Yahvé, los humildes de la tierra. Quizás hay que partir por ahí.
Hay que partir por humillarse, hay que partir por reconocer, Señor, no hemos equivocado, Señor, yo me he equivocado. Quizás dejar de indicar a otros, dejar de apuntar a otros y pensar en lo que yo no he hecho o lo que estoy mal haciendo delante del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú amas la justicia, pero aborreces la injusticia, que eres Dios celoso y que no puedes ser indiferente ante la rebelión, la frialdad, la indiferencia y la idolatría de aquellos que están en un pacto contigo. Nosotros tenemos mucha más información, mucha más capacitación que Judá y Jerusalén hace 2600 años atrás. Esta iglesia del siglo XXI es mucho más responsable. Y nos preguntamos, Señor, si tú estás bendiciendo a tu pueblo, agradado de tu pueblo. Y si no es así, te rogamos que tengas compasión de nosotros y nos ayudes a anhelarte más, a desearte más, a buscarte más. Te damos gracias y encomendamos a ti este mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén.